Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate Jesús, y esta es la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estudiar su palabra, sobre todo como instrumentos suyos en el fortalecimiento de los nuevos creyentes. Por Jesús. Amén. Este es el folleto que está en pantalla de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Si usted no lo tiene, por favor, escríbanos y se lo haremos llegar totalmente gratis. Escuela sabática para nuevos creyentes. Segundo trimestre. Crecer en Jesús. Lección número 11. Amor al prójimo. Textos a estudiar. Mateo 5, 21 al 26. La pregunta a resolver. ¿El seguir a Jesús mejoraría mis relaciones interpersonales? Texto para memorizar. Mateo, 1 de Pedro 4, 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, que el amor cubrirá multitud de pecados. Concepto clave. ¿Quién es mi prójimo? Convertirme en un seguidor de Jesús y miembro. Fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, que el amor cubrirá multitud de pecados. Concepto clave. ¿Quién es mi prójimo? Convertirme en un seguidor de Jesús y miembro de su iglesia ocasiona cambios definitivos en mi relación, principalmente con mujeres y amistades más cercanas. Pero, ¿será que estos cambios que ocurren serán un obstáculo para seguir creciendo en Jesús? En la experiencia de Margarita y Dora, nosotros aprendimos, como ellas, a decir: no importa lo que suceda, yo y mi casa serviremos a Jehová. El estudio de la Biblia, según Juan 5:32, nos motiva a realizar esfuerzos, porque en ella encontramos la vida eterna y conocemos a Jesús, ya que ellas testifican de Jesús. El esfuerzo y la dedicación que tenemos que hacer. Miren que digo esfuerzo. Miren que hablo de dedicación. No se puede vencer la presión que ejerce la relación familiar o la amistad o la relación de amistad sobre la vida del nuevo creyente si dedicamos poco tiempo al estudio de la palabra de Dios. Seremos perdedores. Se necesita sacar tiempo porque en ellas encontramos a Jesús. Se necesita sacar tiempo para estudiar la Biblia. Amigos míos, ustedes recién están comenzando
esta experiencia cristiana. Por favor, no suelte su espada. Vaya donde vaya, lleve su Biblia. En cada momento que tenga libre, abra su Biblia y memorice un texto bíblico. No tiene que entender el texto. A su debido momento usted lo entenderá, porque el Espíritu Santo le ayudará. Pero apréndalo, conózcalo, memorícelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Memorícelo. Filipenses 13. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Memorícelo. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Está siempre gozoso. Primera de Tesalonicenses 5:16. Memorice el texto bíblico. Uno por día que memorice. Esfuércese a hacer de la palabra de Dios su desayuno, almuerzo y cena y postre. Cuando las relaciones son probadas. Las relaciones con familiares y amigos son las más reconfortantes y al mismo tiempo las más desafiantes. Debido a que las estimamos tanto, podríamos sentirnos afectados o afectadas profundamente luego de haber tomado la decisión por Jesús. Pero recuerde lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, incluyendo las relaciones entre sus familiares y amigos, serán añadidas. Gloria a Dios, santo. Una amistad que provoca enemistad. Jesús dijo, que no había venido. Esto sí es bien. Hay que estudiar esto. Entre sus familiares y amigos serán añadidas. Gloria a Dios, santo. Una amistad que provoca enemistad. Jesús dijo, que no había venido. Esto sí es bien. Hay que estudiar esto. Mateo 10:34. ¿Qué dijo Jesús acerca de nuestro compromiso individual con Él y sus consecuencias? Mateo 10. Aquí lo tengo. 34 al 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Si no he venido no he venido a traer paz, sino espada. Estoy leyendo la Biblia. ¿Ok? Porque he venido a poner en enemistad al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Versículo 36. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el versículo 39 termina diciendo, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo anhela que tengamos paz los unos con los otros. Sin embargo, el Señor no quiere que nos formemos falsas expectativas. Entablar una relación con Jesús conlleva
dar inicio a una enemistad con el mundo. El hecho de que Abel sirviera a Dios no evitó que Caín lo asesinara. El punto clave aquí es que hemos de saber que nuestra relación con Jesús va a suscitar enemistad de aquellos que de una u otra manera se hallan bajo la influencia del enemigo de Cristo. En la obra evangelizadora de los apóstoles Pedro y Pablo, observaron que cuando alguien se hacía cristiano, en muchos casos, su cónyuge no se convertía. ¿Qué consejos le dieron ellos en estos casos? Primera de Corintios 7, 12 al 16 y Primera de Pedro 3, 1 al 6. Primera de Corintios 7. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Aunque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido, de otra manera vuestros hijos serían impuros mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó. Marido, de otra manera vuestros hijos serían impuros mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Este es el consejo del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pedro? Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que estaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara, obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amando a quienes están más cerca de nosotros. ¿Quiénes son los que están afectivamente más cerca de ti? ¿Tus padres? ¿Tu cónyuge? ¿Tus hijos? ¿Algunos amigos? En todo caso, es a ellos a quienes primeramente debemos aplicar el gran mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Pues son nuestros más próximos. En la lección de hoy abordaremos algunos aspectos sobre la relación entre los esposos. De nuevo encontramos la norma por medio de la cual nos pide, se mide el amor en el matrimonio. Efesios 5, 22 al 30. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Acá es donde Pablo aconseja a los esposos y a las esposas. ¿Qué lecciones podemos obtener de estos pasajes? No podemos obviar el hecho que hace que el varón sea la cabeza. No es su capacidad de amar, sino de mandar, sino de amar. Cristo es cabeza de la iglesia porque la amó y se entregó por ella, no porque la pisoteó y la sometió. Encontrar el apoyo necesario. Jesús vino a la tierra con el fin de darnos vida en abundancia. Juan 10:10. Pues vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿Qué dice?
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Por tanto, cualquier cambio que realicemos en nuestras vidas con el fin de adecuarlas al plan de Dios, tiene para nosotros, que Dios tiene para nosotros, obrará para nuestro bien sin importar la reacción de quienes nos rodean. Dicha reacción puede ir desde la hospitalidad hasta el gozo, hostilidad hasta el gozo, dependiendo de en qué medida las vidas de sus familiares y amistades cercanos se encuentren en conformidad con el plan de Dios para sus vidas. Todo cristiano puede estar seguro de que el Señor cuida de él y, si él se lo permite en todo momento y circunstancia, el Espíritu Santo dirigirá su vida directamente a través de otros creyentes. La forma en que Jesús se relacionó con su familia humana nos presenta un importante principio de acción. Mateo 46 al 50, por ejemplo, la madre y los hermanos de Jesús es el subtítulo de este pasaje. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que los cielos ese es mi hermano y mi madre, y mi hermana y mi madre. ¿Y qué dice Lucas 11, 27 y 28? Los que en verdad son bienaventurados es el subtítulo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué principios puedes deducir de estos dos ejemplos que hemos presentado? La relación fraternal entre los creyentes era considerada vital en la iglesia del Nuevo Testamento. Ese compañerismo se extendía en ocasiones de la iglesia de una ciudad a otras en diversos lugares. Un pasaje muy significativo nos permite asomarnos a la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué actividades vemos que realizaban los creyentes en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42?
Leemos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta lección de esta semana cierra con el tema 5 maneras de vivir con un cónyuge no creyente. Nosotros esta semana vamos a ver 4. Y la próxima semana la vamos a dedicar toda la semana a la 5ª manera de vivir con un cónyuge no creyente. La capacidad de las reacciones entre los creyentes es tan importante que el Nuevo Testamento contiene más de 50 textos que recomiendan cómo debemos tratarnos entre nosotros. Esos textos se identifican en ocasiones como los textos de los unos a los otros. Al repasarlos, reflexionan en esta pregunta. ¿Sostienes ese tipo de relación o confraternidad con los demás creyentes? Cinco maneras de vivir con un cónyuge no creyente. Hace 4 años, dice el autor de esta lección, que me uní a la iglesia. Perdón, el testimonio de esta ocasión. Dice, hace 4 años que me uní a la iglesia. Mi esposo también lo hizo, pero muy pronto comenzó a flaquear. Es como si Satanás lo hubiera atado y no lo dejara ir. Él quiere que yo lo acompañe a reuniones y actividades donde se consume alcohol. No me siento a gusto en esas reuniones y no estoy segura de que Dios quiera que yo asista a las mismas. ¿Qué alternativas tengo? Acá tenemos la como si Satanás lo hubiera atado y no lo dejara ir. Él quiere que yo lo acompañe a reuniones y actividades donde se consume alcohol. No me siento a gusto en esas reuniones y no estoy segura de que Dios quiera que yo asista a las mismas. ¿Qué alternativas tengo? Acá tenemos la pregunta que formula una esposa que es miembro de iglesia y que tiene un esposo que también está registrado en la iglesia, pero su amor por Cristo se ha enfriado. ¿Cómo convivir con él? Ella pregunta, ¿qué alternativas tengo? A partir de este momento y por una semana completa, vamos a estudiar basándonos en esta pregunta. ¿Qué alternativas tengo? No es fácil la respuesta. Necesitamos orar para poder darle una respuesta que esté en armonía con la sinfonía del cielo. Amado Dios que estás en el cielo. Señor, ayúdanos a encontrar la respuesta correcta a la pregunta de esta hermana.
Porque estoy seguro, Señor, que no es ella la única que está haciendo esa pregunta. Esta pregunta está siendo formulada por muchos cónyuges que se encuentran en la misma situación. ¿Qué alternativas tengo, Señor? Apoyo a mi cónyuge no creyente en sus actividades, aun cuando éstas están en discordia con la voluntad de Dios, o no lo apoyo. No puedo estar en medio, o una o la otra. ¿Qué alternativa tengo, Señor? Ayúdanos, oh Dios, a tomar la mejor decisión, de tal manera que no se rompa la armonía entre el cielo y nosotros. Esta pregunta que hace la hermana, que no tenemos su nombre, pero es una pregunta que estoy seguro que muchos hermanos y hermanas están haciéndose. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué podemos decirle a estas almas suyas, a estos hermanos y hermanas nuestros que viven con un cónyuge no creyente? ¿Qué le podemos decir, Señor? Le preguntamos en el nombre de Jesús. Amén. En los minutos que tengo, voy a iniciar la respuesta, pero nos va a tomar por lo menos 8 días completar la respuesta. Vamos a usar muchos elementos y muchos recursos que tenemos a nuestra disposición para responder esta pregunta. ¿Cómo vivir con un cónyuge no creyente? Te voy a presentar así, abuelo de pájaro, 4 de las 5 maneras. Y luego vamos a desglosarlas. Primero, permanecer en el matrimonio. Sí, esta es la primera manera, permanecer en el matrimonio. La redactora de la carta anterior cree que Dios desea que ella permanezca unida a su esposo. El apóstol Pablo apoya esa creencia. Segunda de Corintios 7, 13 y 15. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su Segunda de Corintios 7, 13 y 15. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, y su cariño para con vosotros es un más abundante, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Pablo exalta la santidad del compromiso matrimonial y contempló la posibilidad de la redención del cónyuge no creyente a través del ejemplo de aquel que sigue a Cristo. ¿Cómo se puede salvar tu cónyuge no creyente? Si usted, que es el creyente, no permanece en el matrimonio.
Esto me recuerda cuando un hermano es defraternizado. ¿Cómo se puede salvar? Si cortamos su relación con la disciplina es necesaria, pero la disciplina es necesaria y debe ir acompañada de el apoyo moral para que ese hermano que se equivocó pueda ser restaurado. Si lo dejamos a su propio albedrío, ¿cómo podrá regresar a Cristo? Doy gracias a Dios que siempre hay uno que otro hermano que entiende y comprende la importancia de permanecer en la relación con aquel que se equivocó. Y esa relación es la herramienta por medio de la cual el Espíritu trabaja para restaurar al que ha sido castigado por haberse equivocado. Permanecer en el matrimonio. En la experiencia que tenemos, que estamos viendo, vemos a una hermana que dice que ella y su esposo eran bautizados, pero el esposo empezó a flaquear al punto de dejarse controlar por Satanás. Ella pregunta ahora, ¿debo dejarlo a su suerte? ¿Qué debo hacer? ¿Qué alternativa tenga? La primera respuesta que le da la palabra de Dios es: permanece en el matrimonio. Porque si tú, que eres la luz que él tiene para regresar a Cristo, se apaga, se le apaga, ¿cómo va a regresar? Amigos, mi tiempo se ha acabado. Mañana seguiremos estudiando. No he terminado con la primera respuesta, pero quiero hacer un alto aquí. Mañana vamos a regresar a este mismo punto, permanecer en el matrimonio. Y vamos a trabajar en estos 5 puntos toda una semana. Sobre todo en el último, en el quinto, le vamos a dedicar más tiempo que a los demás, pero no quiero correr. No quiero que corramos en este asunto. Son 5 maneras que queremos presentar de vivir con un cónyuge no creyente. Para que animarte a estudiar este asunto, te invitamos a que ores. Estudia tu Biblia. 2 Corintios 7:13 al 15. 1 Tesalonicenses 5:16 y 17. Hebreos 10:25. Son algunas de las citas que te pueden ayudar a entender la importancia de cómo vivir con un cónyuge no creyente. Segunda de Corintios 7:13 al 15. 1 Tesalonicenses 5:16 y 17. Hebreos 10:25. Son algunas de las citas que te pueden ayudar a entender la importancia de cómo vivir con un cónyuge no creyente. Permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Es muy, muy serio lo que estamos viendo acá, Señor. Son muchos, millones de hogares que se encuentran en esta situación. Parejas divididas, porque el uno cree y el otro no cree.
Y los hijos entonces, ¿en quién van a creer? Ayúdanos, oh Señor, para que como instrumento suyo podamos, oh Padre Santo, dar ejemplo. De tal manera que los que están escuchando y observando puedan alcanzar, Señor, la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, en este punto de la vida. Gracias, Dios, por Jesús. Amén. Mis amigos, hay mucho material que estudiar y espero que ustedes queden con nosotros. Mañana y el resto de la semana, de la próxima semana, vamos a ver amar y disciplinar a los hijos, que es una de las 5 maneras de vivir con un cónyuge no creyente. Los hijos juegan un papel importantísimo en este asunto y le vamos a dedicar toda una semana a esto. Amigo, el Señor te bendiga. Buenas.